se nos pide evaluar o simplificar cada expresión de raíz cuadrada. Para un número real no negativo, a, la raíz cuadrada de a cuadrado es igual a. Usando esta notación, esto se llama el principio de raíz cuadrada, porque solo estamos buscando la raíz cuadrada no negativa. Observe cómo cuando escribimos el radicando, cuando es un número debajo de la raíz cuadrada como una base no negativa al cuadrado, podemos pensar en la raíz cuadrada como deshacer el cuadrado, dejándonos con un factor de la base. Entonces, para el número 1, queremos simplificar la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16 es igual al número real no negativo al cuadrado que es igual a 16. Entonces, como 16 es igual a 4 por 4, la raíz cuadrada de 16 es igual a la raíz cuadrada de 4 por 4. 4 por 4 es igual a 4 al cuadrado. Esto equivale a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, lo que se simplifica perfectamente a un factor de 4. La raíz cuadrada de 16 es igual a 4, porque 4 al cuadrado es igual a 16. Para el número 2, tenemos la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 81. Comenzamos simplificando la raíz cuadrada interna, lo que significa que primero simplificamos la raíz cuadrada de 81. La raíz cuadrada de 81 es igual al número real no negativo al cuadrado igual a 81. Debido a que 81 es igual a 9 por 9, esto es igual a la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 9 por 9. 9 por 9 es igual a 9 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 9 al cuadrado. La raíz cuadrada de 9 al cuadrado se simplifica perfectamente a un factor de 9, y por lo tanto, esto se simplifica a la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 9 es igual a el número real no negativo al cuadrado que es igual a 9. Como 9 es igual a 3 por 3, la raíz cuadrada de 9 es igual a la raíz cuadrada de 3 por 3, lo que equivale a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que se simplifica perfectamente a un factor de 3. Ahora para el número 3, notan cómo tenemos la raíz cuadrada de una suma. Tratamos la raíz cuadrada como un conjunto de símbolos de agrupación, y por lo tanto, debemos determinar la suma antes de simplificar la raíz cuadrada. Porque 9 más 16 es igual a 25. La raíz cuadrada de la cantidad 9 más 16 es igual a la raíz cuadrada de 25. Para simplificar la raíz cuadrada de 25, estamos buscando un número real no negativo al cuadrado, igual a 25. 25 es igual a 5 por 5. Esto es igual a la raíz cuadrada de 5 por 5, lo que equivale a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, lo que se simplifica perfectamente a un factor de 5. Entonces, es importante reconocer para el número 3, que si tenemos la raíz cuadrada de una suma, o la raíz cuadrada de, digamos la cantidad a más b, esto no es igual a la raíz cuadrada de 1 más la raíz cuadrada de b. Primero debemos determinar la suma y luego simplificar la raíz cuadrada. Observe que para el número 4, tenemos la diferencia de dos raíces cuadradas, por lo que para esta expresión, simplificamos cada raíz cuadrada, luego determinamos la diferencia. Para simplificar la raíz cuadrada de 36, estamos buscando un número real no negativo al cuadrado igual a 36. Para simplificar la raíz cuadrada de 64, estamos buscando un número real no negativo al cuadrado igual a 64. Bueno, 36 es igual a 6 por 6, entonces tenemos la raíz cuadrada de 6 por 6 menos, 64 es igual a 8 por 8. Entonces tenemos menos la raíz cuadrada de 8 por 8. Esto es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos la raíz cuadrada de 8 al cuadrado. La raíz cuadrada de 6 cuadrados se simplifica perfectamente a un factor de 6. La raíz cuadrada de 8 al cuadrado se simplifica a un factor de 8, y 6 menos 8 es igual a 2 negativos. Ahora, para los dos últimos, observe cómo en el número 5, tenemos una raíz cuadrada negativa de 49, o podemos decir, lo opuesto a la raíz cuadrada de 49, y luego, para el número 6, tenemos la raíz cuadrada del 100 negativo. Entonces, observe, para el número 5, el negativo está fuera de la raíz cuadrada. Para el número 6, está dentro de la raíz cuadrada. Entonces para el número 5, comenzamos simplificando la raíz cuadrada de 49. 49 es igual a 7 por 7. Esto es igual a negativo, o lo opuesto a la raíz cuadrada de 7 por 7. 7 veces 7 es igual a 7 al cuadrado. Esto es igual a negativo, o lo opuesto a la raíz cuadrada de 7 al cuadrado. Bueno, la raíz cuadrada de 7 cuadrados se simplifica perfectamente al factor 1 de 7, y por lo tanto, esto se simplifica a 7 negativos, o lo opuesto a 7 positivos.
Y ahora, para el número 6, para tratar de simplificar esta expresión de raíz cuadrada, estamos buscando un número real no negativo al cuadrado igual a un 100 negativo, y debido a que un positivo por un positivo siempre es igual a un positivo, esto no se simplifica usando números reales, lo que significa que el número 6 no es real. Una vez que aprendamos sobre números imaginarios y números complejos, podremos simplificar la raíz cuadrada de 100 negativos, pero usando números reales. Esto no se simplificó, porque la expresión no es real. Espero que hayas encontrado esto útil.